Bien, queridos hermanos, seguimos esta mañana hablando sobre estos dos mandamientos, los dos primeros mandamientos de la ley divina, que realmente se han de considerar en conjunto, unidos y de una manera particular, porque realmente de todo lo que se trata aquí, en esos dos mandamientos, es de establecer de una manera clara y de una forma totalmente definitiva y rotunda que únicamente existe un poder, una autoridad absoluta que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Cuando se nos dice: yo soy el Señor tu Dios, soy Jehová tu Dios, no tendrás otro Dios, y cuando se nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza y no te inclinarás a ella, en realidad se nos está diciendo que no podemos aceptar ninguna otra clase de autoridad, ninguna otra clase de poder que tenga competencia absoluta sobre nuestra vida. Únicamente hay un Dios que es poderoso y que tiene la facultad de darnos leyes perfectas, leyes que siempre van a hacernos bien, que van a dirigir y a encauzar nuestra vida. Solamente hay, por otro lado, una autoridad, incluso debemos de decir, una autoridad terrenal, en la tierra al menos. Esa autoridad que en la tierra tenemos para gobernarnos es la palabra de Dios. De manera que en los cielos un solo Dios y en la tierra una sola autoridad. La prohibición de las imágenes, la prohibición de hacerse imágenes, ídolos, y de inclinarse y darles culto, es una prohibición que va mucho más lejos que la mera cuestión de la idolatría física. Esa idolatría que comentábamos el otro día, de tipo elemental, ¿verdad? La idolatría elemental, la idolatría puramente del ídolo, de la figura, como tienen religiones primitivas o como tienen desviaciones del cristianismo, eso naturalmente está prohibido. Pero veíamos ya que hay una idolatría también invisible, la idolatría de la avaricia. Es idólatra el avaro. Hay otra idolatría también, y es de aquel que se inclina delante de cualquier otra potestad o poder en la tierra y lo reconoce como su única potestad, como el único poder que ha de gobernar su vida. Cualquier otra cosa, cualquier otra fuerza o poder, cualquier otra autoridad que tenga ese lugar o que ocupe ese lugar que le corresponde a Dios y a su ley, eso realmente es un ídolo. Es una divinidad que se ha encarnado de alguna manera, que se ha hecho carne y se ha establecido en la tierra y que tiende a dominar al pueblo de Dios y a desplazar también la autoridad divina. De manera que cuando nos enfrentamos al problema de la idolatría, hemos de comprender que estamos tratando una cosa mucho más profunda, como es esta que estoy diciendo, y es: ¿quién tiene la verdadera y definitiva autoridad sobre el pueblo de Dios? ¿Quién gobierna en nuestros sentimientos, en nuestra mente, en nuestra manera de razonar y pensar? ¿Qué fuerza es la que está modelando nuestros principios? Según la Biblia, solamente puede haber una fuerza y una autoridad, y esta es la de Dios mismo y la de su palabra. Dios obra a través de su palabra y su espíritu, conjuntamente siempre. Esa palabra y ese espíritu son la única prueba tangible, la única demostración, diríamos, material que tenemos entre nosotros, la palabra escrita. Dios nos ha dejado su ley y debemos mirar a su ley, a sus mandamientos y sus preceptos como el camino en que debemos andar, la autoridad suprema de la vida. Y por eso decíamos el domingo pasado, cuando consideramos las instituciones del Antiguo Testamento, las que aparecen juntamente con la entrega de la ley, con la promulgación de la ley,
Esas instituciones nos están hablando no solamente de cuestiones religiosas de culto, nos están hablando de todos los aspectos de nuestra vida. Es muy peligroso, y esto desgraciadamente se ha hecho ahora en los últimos tiempos, es muy peligroso dividir la vida, dividir nuestra existencia en parcelas, como diciendo la religión es una cosa, la vida de la familia es otra cosa, la vida del trabajo es otra, la vida en la sociedad es otra, mis aficiones culturales son otras, como si fuera una especie de mosaico de cosas que no tienen nada que ver unas con otras, y una de cuyas parcelas, digo, es la religión, y tener la religión como una cosa separada y apartada del resto, ese es un peligro mortal, porque la persona desconecta el resto de su vida de los principios de la ley de Dios. Y por eso decíamos que cuando miramos las instituciones, por ejemplo, el tabernáculo, el templo, el altar, otros aspectos como es el sistema sacrificial, todas esas cosas que normalmente las asociamos a lo religioso solo, pues hemos de comprender que no se trata solo de cosas religiosas. El templo, el tabernáculo, decíamos ya el domingo pasado, es la representación no simplemente de un lugar de culto, sino de un lugar en el cual y desde el cual emana la justicia. Por lo tanto, el tabernáculo se contempla no simplemente como templo, sino como palacio real. Es el palacio del rey. Es el lugar donde el Señor establece su residencia oficial, diríamos. Es de allí de donde emana su autoridad. Es simbólicamente hablando. Pero es bueno y es conveniente que sepamos que no se limita simplemente a cuestiones de culto, a cosas religiosas. Y esta es una cuestión que con mucha frecuencia nos encontramos, sobre todo en países donde el catolicismo pues ha sido la forma normal de pensar y de vivir de las gentes. Dentro de la religión católica hay esa idea de que lo religioso es una parcela muy apartada, y yo lo veo constantemente en el mundo evangélico español. Hay una mentalidad completamente distinta del mundo cristiano protestante de los países en que la reforma ha sido una fuerza importante. Aquí es evidente que todo el mundo sigue teniendo, casi sin excepción casi, la idea de que la Iglesia y el culto y todas estas cosas son algo aparte. ¿Por qué? Porque ese es el concepto católico romano de la religión. Por eso se ha hecho del sacerdocio, del clero, una casta separada. Por eso se ha hecho de las cosas propiamente religiosas un mundo distinto, sagrado, misterioso, pero que no tiene influencia con el resto de la vida de la sociedad, ni tiene influencia sobre el pensamiento y especialmente sobre la manera de conducta, de comportarse, la ética, etcétera. Dos mundos separados. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso no es así. El tabernáculo era el palacio del rey. El altar era el lugar donde la pena de muerte se cumplía. Era donde las víctimas se sacrificaban. Y eso tenía que ver con la expiación del pecado. Tenía que ver con la responsabilidad penal de las personas, que no iban ellas directamente a morir por sus delitos, pero tenían que llevar una víctima, un animal. Era el reconocimiento de que la ley exige el castigo del culpable y que Dios indudablemente provee un medio para que ese castigo se haga simbólicamente, al menos durante el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, y se haga sobre un altar mediante un animal interpuesto. Pero estaba representando la ley, el juicio, la justicia, la pena capital por la transgresión de la ley. Y también la idea que veíamos de las distintas formas en que se reparten las responsabilidades de las personas, en función de lo que Dios les ha dado, del lugar donde Dios las ha colocado, de la carga que Dios les ha puesto para desempeñar el oficio o el ministerio que tienen que realizar. Todo eso nos da idea de un sistema de vida,
a nivel individual, familiar y social, que es el sistema bíblico, que es realmente aquel que es idóneo y perfecto, que es bueno y por el cual una sociedad puede caminar en paz. Hay instituciones del Antiguo Testamento, del Antiguo Israel, que naturalmente tienen que ver con una situación diferente a la nuestra. Y ya hemos repetido muchas veces que desde el momento en que el Mesías viene, en que se produce el colapso de la nación israelita, la diáspora, la expansión de todo el pueblo de Dios por toda la tierra, desde ese momento nos encontramos como cristianos viviendo casi siempre en minoría en medio de naciones paganas. Y no nos quepa duda de que estamos aquí hablando de las cosas de la ley de Dios e iremos viendo instituciones a través de estos mandamientos que para nosotros siguen siendo vigentes y válidos. Y hemos de tener mucho cuidado de no acomodarnos completamente al 100% a este mundo en que estamos viviendo. Me refiero incluso a las leyes que tenemos. Por eso el cristiano tiene que tener un discernimiento. El otro día dábamos como ejemplo de que hay leyes que naturalmente permiten hacer ciertas cosas que nosotros no haremos nunca. Hay otras leyes, en algunos momentos de la historia han habido leyes de los hombres, del Estado, de los gobiernos, que han obligado a los cristianos a hacer cosas claramente contra su conciencia y contra la ley de Dios. Vosotros imaginaos el problema que se presentó para muchos cristianos, y esta ilustración la hemos mencionado mucho porque es real y es histórica, el problema que se presentó para muchos cristianos, digo, en la época de la Segunda Guerra Mundial y anterior, con el régimen en Alemania, el régimen nazi, que descartó completamente la ley de Dios, estableció un sistema legal totalmente contrario a lo que las Escrituras establecen. Lo mismo que estoy diciendo eso se refiere a los países que hoy son de régimen marxista. Estos países, estos regímenes, estas filosofías políticas, lo que están haciendo es traer unas nuevas leyes y desplazando la ley de Dios, anulando la ley de Dios. Y en la Alemania de los años 40 habían leyes, y es muy interesante leer algo sobre ese tema, habían leyes que naturalmente eran incompatibles al 100% con la palabra. La cuestión de la discriminación racial y de la persecución, por ejemplo, la obligatoriedad de los ciudadanos de denunciar. Era obligatorio para ellos denunciar a una serie de personas por razón de su raza, por causa de su raza o por causa de sus ideas políticas. Había una especie de psicosis terrible de persecución contra unos determinados ciudadanos. Y naturalmente esas leyes, pero que no abarcaban solo el tema de la discriminación racial, se referían a todas las cosas, a cuestiones culturales y de educación, se referían a cuestiones económicas y a muchas otras cosas. De manera que el Estado, como ocurre también en los países de carácter comunista, como también ocurre en los países liberales, no seamos ingenuos, porque los sistemas políticos, los regímenes que tenemos hoy en el mundo, no se contentan con ocupar un lugar secundario. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con aquellos que avisan, que advierten que para este momento en que vivimos, el gran peligro para la Iglesia, el gran peligro de caer en el pecado de idolatría, es el de someterse sin ninguna clase de reservas a esas potestades y autoridades absolutas. De manera que en el siglo XX, para nosotros, el lugar de donde puede venir el peligro, la amenaza, que de una manera solapada, de una forma casi insensible,
nos esté llevando a una posición de idolatría es la importancia que cada vez tiene en mayor grado el Estado, la autoridad civil, la autoridad o las potestades de este mundo, que naturalmente al no ser creyentes, al no creer en Dios ni creer en la autoridad de la ley de Dios, intentan establecer su propia ley, abarcando cada vez más aspectos de nuestra vida. ¿Por qué el Señor prohibía otro Dios? ¿Por qué prohibía ídolos? Prohibía otros dioses y prohibía ídolos porque detrás de esos dioses y de esos ídolos habían otras leyes, decíamos. Porque Dios es un Dios celoso de su propia gloria y por lo tanto no permite que su pueblo esté sujeto o sometido a otra autoridad o potestad absoluta. Bien, los países absolutistas, los países totalitarios, los regímenes totalitarios, de cualquier signo, de derecha o de izquierda, están diciéndonos por su propia filosofía que no hay otro poder, que no hay otra autoridad por encima de la autoridad del Estado. Y por lo tanto nadie más puede dar leyes, nadie más puede encauzar la vida, las costumbres y todo el quehacer de la sociedad, sino solamente el Estado. Desde la antigüedad ya hay ejemplos, realmente los antiguos déspotas, los antiguos emperadores despóticos totales, pero luego en nuestra era ya mucho más cerca de nosotros, acordémonos de las monarquías europeas absolutistas, la época del absolutismo en Europa. Pensemos lo que significó la Revolución Francesa, por ejemplo. Yo no sé si os habéis parado a pensar vosotros en términos de interpretación de la historia, la interpretación histórica de lo que las cosas que están ocurriendo. La historia no es una asignatura del colegio. La historia nos está diciendo lo que está ocurriendo en la humanidad, la realidad de lo que está sucediendo en el mundo, qué hacen los hombres frente al Dios que los ha creado. Así tenemos pues la Revolución Francesa cuando aparece esa famosa frase terrible, blasfema, que dice ni Dios ni amo, ni Dios ni amo. Es la ruptura completa con la ley de Dios, es el establecer la voluntad de los hombres como única voluntad posible. Y de la Revolución Francesa pasamos a toda aquella época del absolutismo napoleónico, el gran emperador, y ya a los tiempos modernos, con los regímenes totalitarios, las revoluciones de derecha y de izquierda, el marxismo y los totalitarismos de derecha, los nazis, etc. Todo esto. ¿Os dais cuenta de lo que significa eso? Pues eso no son cosas que no nos interesen. Muchos piensan, no, eso son cosas de la política, eso no nos interesa. ¿Y cómo que no nos interesa? Si es lo que está pasando en el mundo, si es lo que están haciendo los hombres frente a Dios, y es lo que está influyendo en el pensamiento y en la voluntad de los cristianos. Y por eso hay muchos cristianos hoy que completamente desapercibidos e ignorantes de estas cosas siguen de una manera ciega, de una manera ingenua, los dictados de las corrientes políticas de una señal o de otra. No hay más ley válida en su totalidad que la ley de Dios. Las demás leyes, todas, y cualquier otro régimen de gobierno, cualquier otra forma de autoridad, ha de ser siempre analizada, criticada por el cristiano, ha de ser siempre pasada por el tamiz de la palabra de Dios. Nosotros estamos en esa situación, pues, de escudriñar. Tengo delante una frase de Rushdoony que dice: el Estado se ha convertido, pues, en la institución total que abarca la vida y la propiedad del hombre. El Estado puede confiscar todas las cosas para asegurar su propia existencia, porque el Estado se ha convertido implícitamente en el valor básico
de la sociedad. No hay nada más importante hoy en el mundo, en la mente y en términos de poder real, que el Estado. Y naturalmente yo no estoy proponiendo aquí revoluciones ni desobediencia a los gobiernos, ni nada de todo eso. Ni estoy proponiendo anarquía. Lo que digo, y en eso estoy de acuerdo, es que realmente las cosas han cambiado de tal forma que lo que antes era simplemente un instrumento de organización, un poco para mantener el orden de la sociedad, etcétera, se ha convertido hoy en un monstruo que lo abarca todo, en el gran Dios que domina todas las cosas, que interfiere en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros no damos ni un paso, no podemos hacer nada en relación con nuestra vida social y con nuestra vida particular que no tenga que ver con las instituciones de gobierno que hoy se han hinchado, se han aumentado de tal forma que no hay manera de escapar de su presencia. De manera que para asegurar, como dice aquí el Bastion, su propia existencia, el Estado lo puede hacer todo. Y así aplasta literalmente. Es un concepto humanista, es un concepto de que como no hay cosa más importante que la sociedad y la supervivencia de ella, pues cualquier cosa es válida con objeto de asegurar ese programa que ellos tienen establecido. Fijaos vosotros que en la práctica eso es una cosa muy, ya digamos, muy asimilada por nosotros. Nosotros ponemos un informativo de la televisión o de la radio, leemos un periódico y nos daremos cuenta inmediatamente que la inmensa mayoría de las cosas que allí se están diciendo y hablando tienen que ver con la política, tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con las cosas estatales. No hay manera de escaparse, sea en el terreno económico, sea en el terreno de cualquier aspecto de la vida. Todo dominado, controlado, todo regulado y absolutamente conducido por una filosofía que no es la de la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener en ese aspecto cuidado. Por un lado, la palabra de Dios lo hemos leído en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 nos dice que debemos obediencia a los magistrados que están para hacer que se cumpla lo bueno. Evidentemente habría que entrar a analizar Romanos 13. Romanos capítulo 13 no es de ninguna manera una especie de cheque en blanco que se le dé a los gobernantes. He dicho que el cristiano tiene que analizar, tiene que criticar, en el sentido de que tiene que someter a juicio, tiene que juzgar si las cosas que provienen de esos magistrados son realmente correctas con relación a la palabra de Dios, en todos los terrenos. Terreno de la cuestión económica, las cuestiones sociales, las cuestiones de todo tipo. Daos cuenta, por ejemplo, lo que ocurre en el tema de los impuestos. La palabra de Dios nos enseña que debemos pagar impuestos. Muy bien, pero el concepto que se tenía de impuesto, los impuestos en la época en que se escribió esto, y el destino que se daba a los impuestos en aquel tiempo, era algo completamente diferente, totalmente distinto de lo que es en nuestros días. Los impuestos, pagáis los tributos, como se dice aquí, se pagan los tributos para sostener aquel sistema de justicia. Sin embargo, esos tributos que hoy nos encontramos en nuestros tiempos, aparte de que son desmesurados en relación a lo que entonces era, aparte también de que incluso llegan a entrar en conflicto con nuestros deberes frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que también nosotros tenemos un tributo que dar al Señor. Tenemos un tributo que dar al Señor. Pero ese tributo que damos al Señor se lo está llevando en gran parte, en mucha mayor parte, ese otro Señor, ese otro ídolo de nuestro tiempo, que hay que alimentar, esa maquinaria fabulosa, terrible,
con un gasto desmesurado, y que es a base de las contribuciones que se vienen a retraer de cada contribuyente, de cada persona que está viviendo en un país. Y así, pues ya sabéis las quejas que hay hoy en muchos lugares, y esto no es demagogia. El dinero que se emplea inútilmente en armamento, inútilmente en programas que nunca se llevan a cabo, que se derrocha a manos llenas, miles de millones, uno tras otro, cada año, año tras otro, y de esa manera el pueblo, naturalmente, pues vive en una situación angustiosa. Esto quiere decir que hemos entrado en nuestro tiempo, en nuestro siglo XX, en un sistema de conducirnos, de regirnos y gobernarnos, que está muy lejos del sistema de la palabra de Dios. Antes hemos leído en el libro de Deuteronomio, un capítulo en el que se dice claramente que cuando haya un rey, dice, cuando en vuestra tierra haya un rey, tened cuidado, dice. Tened cuidado de que este rey no se le ocurra empezar a ir a buscar muchos caballos. Naturalmente, ya sabéis lo que eso significaba, lo que eso quería decir. No aumentará para sí caballos. El caballo en aquel momento era el arma principal de guerra. Tener muchos caballos, tener una gran caballería, por lo tanto, un ejército de caballería, pues era una forma de darle superioridad. Pero dice aquí, el rey que tengáis, que se cuide de no hacer esto, de no emplear sus recursos, los recursos del pueblo, en un gran arsenal de armamento. Tened cuidado de que vuestro rey también no tome para sí muchas mujeres. Tened cuidado también de que vuestro rey no intente acaparar o hacer gran acopio de oro. Es decir, que el rey, en ese caso pues, la figura que es el Estado, no se convierta en una especie de magneto que atraiga todos los recursos para sí mismo, para su propia subsistencia, que es lo que hoy realmente consiste el Estado en que vivimos. Hay toda una teoría moderna del Estado que se ha ido creando con una filosofía humanista detrás de eso. Y claro, el poder más fuerte que absorbe recursos y que trae para sí mismo, para alimentarse y sostenerse en la tierra, son los estados. Los estados. Estos se han convertido hoy en el gran competidor del otro poder, del único poder absoluto que es el poder de Dios. Frente al poder de Dios, hoy se levanta ese poder de las naciones en su representación estatal. Los estados y sus gobiernos y su inmensa maquinaria y sus gastos cuantiosísimos y toda esa masa enorme que se da y esa mala administración, ese gasto, ese dispendio escandaloso que se da, todo eso está condicionando la vida de las gentes. Las gentes, por otro lado, tienen lo que se merecen. Las gentes tienen lo que se merecen. Israel fue avisado aquí de que no hiciera eso, sin embargo, lo hizo. Israel tuvo reyes y los reyes hicieron esto, empezaron a copiar caballos, empezaron a darse a una vida licenciosa. Acordémonos del propio caso de Salomón. Empezaron a acaparar y a convertirse ellos en algo así como en el escalón superior de la sociedad. En lugar de ser servidores para administrar justicia, para mantener el orden, convirtieron su propia existencia en el centro de toda la vida del pueblo. Y por eso el pueblo también se fue poco a poco a la miseria. Y no solamente eso, sino que imitó esa conducta. Además lo asimiló, lo aceptó. Ahí tenemos, el segundo mandamiento dice, no tendrás otro Dios.
El primer mandamiento dice, no tendrás otro Dios. El segundo dice, no te harás imagen, no te harás ídolos, no tendrás ídolos. No hay un poder superior al poder de Dios. No hay ninguna representación aquí en la tierra de nada que esté por encima del poder divino. Y por eso, aunque estamos diciendo, vamos a respetar, tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar la autoridad. Romanos 13 tiene una vigencia, pero una vigencia que ha de ser interpretada. Es decir, no podríamos aplicar, ¿verdad? Romanos capítulo 13, no podríamos aplicarlo en un país marxista. Un país marxista en que ha hecho unas leyes abominables, negando todo principio cristiano, incluso leyes para destruir el cristianismo. Naturalmente, Romanos 13 no sería aplicable, no sería literalmente aplicable en relación a un país marxista o a otros países donde hemos mencionado hay poderes totalitarios. Cuanto más se acerca un país a una concepción de poder absoluto, desplazando a Dios, perdiendo el temor de Dios, sea cual sea su régimen, también con el nombre democrático se esconden estas cosas. También con la idea o el tinte de liberales, también se esconden esas mismas cosas. Y por eso hay que tener los ojos abiertos. Un cristiano es aquel que solamente reconoce como Señor y dueño absoluto a aquel que ha hecho los cielos y la tierra, y como única ley infalible, frente a la cual todas las demás leyes deben abatirse, como ley que es la ley de Dios, la ley del Señor. Pienso que esa situación debemos, hermanos, de tenerla muy presente. Es preocupante, como digo, el ver casi ya la manera habitual. Las gentes piensan de tal forma que han apartado a Dios totalmente de su pensamiento. Totalmente. Y me refiero a eso, a la manera en que todas las cosas de la vida de hoy se planifican. La gente arregla su vida, piensa en sus cuestiones de trabajo, de familia, de vida social, etc., pero sin referencia a Dios, ni a su ley. Solo a las costumbres establecidas, a las leyes que han dado o promulgado las autoridades, etc., pero nada respecto al Dios Todopoderoso. Pues bien, yo creo que nosotros como cristianos estamos aquí precisamente como sal de la tierra. Se nos dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. Estamos como para decirle a las gentes, cuidado, un momento. La palabra de Dios enseña de otra manera las cosas. Hay unas leyes de Dios que debemos respetar siempre, que no han quedado de ninguna manera derogadas. Esas leyes de Dios son las que traen la paz y la felicidad a los hombres, si las escucharan. Y por parte nuestra debemos procurar dar todo el testimonio que podamos y hablar de esas cosas y analizar cada noticia que venga a nuestros oídos, cada decisión que hacen los gobiernos. Nosotros debemos de estar ahí alerta, no debemos de ser indiferentes. Pues ya he dicho que esa idea de la religión, yo soy cristiano y yo no me meto en cosas de política. Pero es como si uno dijera, yo soy cristiano y no me importa nada la familia. O yo soy cristiano y no me importa nada lo que se hace en la tierra, en la naturaleza, la creación de Dios. O yo soy cristiano pero no me importa nada el contenido de las leyes y si se hace o no se hace justicia. Eso no puede ser. Precisamente porque uno es cristiano, le importa todo. Todo. Nos importa todo. Porque Dios es el creador de todo. Y todas las cosas tienen que estar sujetas a Él. Y cuando vemos que no están sujetas, entonces es cuestión y es momento de dar nuestra voz de alarma, de hacer sonar nuestra trompeta, de decir, no, eso no es así, no debe ser así.
Y si el hombre, abusando de sus facultades y poderes en la tierra, si lo hace así, que sepa que traerá sobre sí mismo destrucción y desgracia. Y eso lo vemos. El régimen de vida que lleva las naciones no ha traído paz, no ha traído felicidad. El mundo vive cada día en una situación de mayor intranquilidad y desestabilidad. Vive una situación en la que en cualquier momento vemos como una chispa puede provocar la explosión a un nivel mundial incluso. Siempre porque no escuchan la ley de Dios. Siempre porque en lugar de tener un solo Dios, se han hecho muchos dioses. Porque en lugar de dedicar su vida y su culto al único y poderoso Dios, hay una idolatría clara y declarada. Hay una auténtica idolatría en nuestro tiempo. Y no me refiero a las iglesias, a los santos, a las vírgenes. Eso también es idolatría, pero esa es la más fácil de combatir. Esa es la más sencilla de denunciar. Hay una idolatría invisible, aquella figura horrorosa que vemos en el libro de Daniel, aquel monstruo construido por la mano del hombre ante el cual todos debían inclinarse. Ese es el verdadero ídolo. Y aquel monstruo representaba al poder absoluto, al rey y señor de aquella tierra. Pues bien, ahí tenemos esa estatua, ese gran ídolo, ese gran poder que lo abarca todo, que quiere dictarlo todo, que quiere controlarlo y gobernarlo todo, hasta nuestras creencias incluso. Porque, aunque por un lado nos dé libertad, por el otro lado está procurando hacer con su inmensa influencia psíquica sobre la mente de las gentes, borrar toda noción de Dios, toda idea de Dios. Yo mencionaba hace poco, no sé si aquí o en Mataró, los miércoles, cuando voy a hablar de estas cosas también, lo que ocurre en estos países muy avanzados, y ya no son países previamente del régimen marxista, todo lo contrario. Pensemos en Suecia, país liberal, democrático, etcétera. Nos encontramos allí una de las poblaciones más ateas y materialistas de la tierra. Un nivel económico altísimo y sobre todo, y eso es curioso, han organizado un sistema de vida allí en el cual el Estado se ocupa de todo. De manera que está allí el refrán ese que desde la cuna hasta la tumba, la persona no tiene que preocuparse de nada. No tiene, por supuesto, no tiene ni que pensar en Dios, ni en la providencia de Dios, ni en el cuidado de Dios, porque el Estado se ocupa de todo, desde la cuna hasta la tumba. No importa si tiene trabajo o no tiene trabajo, si está enfermo o está en buen estado de salud, si tiene dinero o no tiene dinero, no importa, no le va a pasar nada, lo tiene todo asegurado. El Estado ha desplazado de tal manera a Dios, se ha ocupado de tal manera de solucionarlo todo, pero también de abarcarlo todo. Lo da todo, pero lo quiere todo. Y esto es precisamente el lugar que solamente Dios puede tener. Y por eso nos encontramos en países así, con las poblaciones más ateas y más materialistas y al mismo tiempo más hundidas en la desesperación. Estos países son los que tienen mayores índices de suicidios, mayores índices de juventud entregada al alcoholismo o a las drogas. Y nos encontramos así precisamente porque no tienen aliciente. Viven de tal manera que se han convertido casi en autómatas, sin relación a Dios ni a su ley. Esa sociedad podría llegar un día hasta muy cerca de nosotros. Paso a paso, a medida que van pasando los años, el Estado se hace cargo de la educación. Coge la parcela de la educación y dice, yo voy a educar a la gente así, tienen que hacer esto, tienen que estudiar esto, con esta filosofía, con esta mentalidad.
y la educación de los ciudadanos, incluso de los cristianos, la va a impartir Él. Y no solamente la educación, sino todas las áreas de la vida las quiere controlar. Decidme si esto no es realmente una situación que entra en conflicto con el mandamiento que dice: no tendrás otro Dios, no te harás imagen, no te inclinarás delante de ellas. Ese es el lugar, el área por donde viene el peligro hoy para nosotros. Y por eso estemos alerta y no seamos ingenuos, no nos dejemos llevar por el vaivén de las políticas de los hombres, no nos dejemos llevar por el engaño de sus programas, por sus apariencias falsas, no nos dejemos llevar de ninguna manera ni controlar por su apariencia de benefactores de la sociedad, porque lo real y auténtico es que todos ellos coinciden en que han desplazado a Dios del centro de nuestra vida, intentan desplazarlo, lo han desplazado de la vida de las naciones. Y solamente queda el cristiano ahí, la iglesia cristiana, como testimonio, como luz para decir: eso no es así, y para decir: debemos nosotros continuar fieles a la ley de Dios, diciendo: para nosotros solo hay un Dios y un Señor y una ley, y esa es la ley de Dios, y ese Señor es Jesucristo, y ese Dios es el Creador de cielos y tierra. Sea así, y abramos, hermanos, nuestros ojos para ver en qué mundo estamos viviendo y para que seamos sabios y entendidos.